Hola mis queridos hermanos, reciban un cordial saludo, les habla Mario Ancísar y el día de hoy quiero invitarlos a que iniciemos un curso de introducción a las Sagradas Escrituras. Un curso que va a servir de refuerzo para todos aquellos que ya conocen y manejan bien la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y como un inicio muy importante para todas aquellas personas que están pensando y deseando empezar en esto de estudiar la palabra de Dios. Así que es un curso que nos va a servir absolutamente a todos. Va a tener varias etapas. Una primera etapa vamos a ver cosas muy interesantes de manejo de Biblia, de conformación de Biblia. En una segunda etapa estaremos mirando ya algo que tiene que ver con lo mismo y es el canon bíblico. ¿Por qué la diferencia en algunas Biblias entre católicos y no católicos? Otra de las cosas que tendremos que mirar ahí es el tema de la sola escritura, porque yo considero que es falso eso de la sola escritura, que es lo que ha hecho que nazcan tantas sectas, que cada día sigan naciendo más. Y otra de las cosas que tenemos que ver ahí son unas claves para interpretar correctamente un texto bíblico. Son unas claves que yo manejo y que a mí me han servido mucho y que considero que a ustedes también les pueden servir a la hora de interpretar correctamente un pasaje de la Biblia. Entonces, sin más, mis queridos hermanos, arranquemos de una vez con este curso de introducción a la Sagrada Escritura. Para eso, permítanme, yo les comparto pantalla. A ver, segundito, por favor, aquí rápidamente. Bien, entonces, dice así, curso bíblico, introducción al estudio de la Sagrada Escritura, por Mario César Suárez, pues que es mi nombre. Eh, Quiero iniciar este curso con una invitación que nos hace la Dei Verbum en el numeral 2526. Permítame, yo corroboro que se esté viendo bien. Sí, parece que se está viendo bien. Que dice de la siguiente manera. El Santo Sínodo recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, que de este modo, por la lectura y el estudio de los libros sagrados, se difunda y brille la palabra de Dios, que el tesoro de la revelación encomendado a la Iglesia vaya llenando los corazones de los hombres. Eso está en la Dei Verbum, numerales 25 y 26. Y también tengamos en cuenta una frase célebre de San Jerónimo, que fue el traductor de la Sagrada Biblia del griego al latín, de donde salió la Vulgata Latina, algo que veremos más adelante, que dice así: desconocer las escrituras es ignorar a Cristo, o desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros empecemos a tener relación con la palabra de Dios para así mejorar nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y para que podamos pues conocer mejor sobre Él, sobre su doctrina, sobre su ministerio, sobre lo que Él desea de nosotros, etcétera. Entonces, como profesor de Biblia, pues una de las cosas a las que yo animo a todas las personas es a emprender estudio de la Sagrada Escritura, meternos en la Biblia, a indagar, a preguntar, a investigar, a profundizar, etcétera, etcétera. Entonces, ya con esto vamos a arrancar primero que todo con una estructura de la Sagrada Escritura. Y vamos a empezar con una pregunta que tengo por acá y es, ¿qué significa la palabra Biblia? Ojo, ¿qué significa la palabra Biblia? No qué es la Biblia, porque eso lo vamos a mirar más adelante, sino qué significa la palabra Biblia. Dice así, viene del griego biblos, que quiere decir biblioteca, colección de libros. Fue escrita por diferentes autores, épocas y estilos literarios. Esto es muy importante porque realmente lo que nosotros tenemos en la Biblia no es un solo libro. Lo que nosotros tenemos en la Biblia es una colección de libros, una biblioteca, que en el caso de nosotros los católicos tiene 73 libros. Y en el caso de los no católicos tiene 66, pero eso lo vamos a mirar más adelante. Entonces, repito, no es un solo libro como muchas veces nosotros solemos pensar, sino que es una biblioteca, por eso Biblios quiere decir biblioteca, colección de libros, porque aquí lo que realmente tenemos son 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento.
Esto como dato, si le sirve bien y si no, pues no hay ningún problema. Dice, hay quienes ven su origen en la antigua ciudad finicia llamada Biblius, situada en la costa mediterránea entre Trípoli y Beirut, importante por ser centro comercial y religioso, rico en madera, en cobre y en papiro. Y resulta de que el papiro es el material en que se escribían los textos sagrados en la antigüedad. También se usaba el pergamino. Entonces aquí tenemos que el papiro viene de una planta y que el pergamino, que era otra de las formas de los materiales sobre los cuales se sacaba para escribir, viene de la piel de animales. Aquí tenemos sobre el papiro unas imágenes, por ejemplo, aquí vemos cómo era la planta, no sé, ustedes espero que lo vean bien ahí. Aquí vemos cómo ya empiezan a trabajarla, cómo empiezan a unirla, cómo la van tallando, cómo la terminan. Y pues aquí tenemos un papiro, pero entonces ya desgastado, viejo. eh, pero entonces es para mostrarles más o menos de cómo se hacía, de dónde venía el, el material en el cual pues se escribía en la antigüedad. Se dice también que San Clemente Romano, cuarto pontífice de la Iglesia Católica entre los años 90 y 100, que conoció personalmente a los apóstoles, fue el primero en dar este nombre a los libros sagrados. Ya tenemos aquí un mapa. Aquí vemos que está Biblius entre Trípoli y Beirut. Y tenemos pues el mapa, no, yo no creo que lo alcancen a ver bien ustedes ahí, pero aquí está en rojo. Y aquí tenemos una foto actual de la ciudad. Vemos que está como al borde del mar, excelente como se ve ahí. Y pues aquí tenemos un icono de Clemente Romano, que vuelvo y repito, cuarto pontífice de la Iglesia Católica entre los años 90 y 100, que conoció personalmente a los apóstoles y que es a quien se le atribuye darle a los libros sagrados este nombre de Biblia. Bien, ahora vamos con la división. La Biblia se divide en. Entonces, cuando usted toma una Biblia en sus manos, como esta, vamos a encontrar la siguiente división. Vamos a ver que se divide en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. Es bueno que tengamos en cuenta lo siguiente, mis queridos hermanos. A ver, para nosotros testamento es más como la voluntad de alguien que se murió. Ustedes no se han dado cuenta que se muere alguien y antes de morir se deja listo el testamento. O siempre que se habla de testamento es como la voluntad de una persona que falleció y entonces quiso dejar su voluntad ahí. Pero resulta de que bíblicamente para el judío, más que testamento, no es tanto un testamento. Lo que ellos tienen con de Dios no es un testamento. Lo que ellos tienen con Dios es un pacto o una alianza, que es lo mismo. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a entender y a mirar la Biblia desde el punto de vista de pacto. No tanto de testamento como ya nos acostumbramos, sino de pacto. Y es muy importante por diferentes razones. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la Biblia, va por ejemplo a Éxodo 19, 5, 8, encontramos que un pacto se hace entre una o varias personas. Vemos que un pacto, según Éxodo 24, 7 y 8, se sella con sangre. Y vemos otra cosa muy importante y es que los pactos no se rompen. Un pacto no se puede romper. Un pacto se agota cuando cumple la función para la cual existía. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Repito, los pactos, por eso es que es tan bueno empezar a mirar la Biblia desde el punto de vista de que son pactos, antiguo pacto y nuevo pacto. Repito, nosotros lo tenemos testamento, pero eso no es la palabra más correcta. No se puede romper. Un pacto lo que hace es que se agota cuando cumple la función para la cual existe. Por eso es que el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 33, perdón, es que me pongo un poco mal de la garganta. Entonces el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo del 31 al 33, nos dice, nos anuncia que habrá una nueva alianza, un nuevo pacto. Y
Por eso es que es tan importante aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo en lo alto de la cruz, cuando Él dice, todo está consumado, todo está cumplido. ¿Por qué? Porque si un pacto no se rompe, sino que un pacto se agota cuando cumple la función para la cual existía, pues cuando se cumplió la función para la cual existía el antiguo pacto, entonces nuestro Señor Jesucristo dice, todo está consumado, todo está cumplido. Hay personas que no entienden lo que nuestro Señor estaba diciendo ahí. Lo que Él estaba diciendo ahí es que el antiguo pacto quedó completamente terminado, quedó completamente cumplido. Él cumplió el pacto a cabalidad, cumplió la función para la cual existía el pacto, que era su primera venida, su ministerio, su pasión, muerte y resurrección, la redención, y al cumplir el pacto queda completamente agotado y por eso se puede entrar en una nueva alianza que fue precisamente la que hizo nuestro Señor Jesucristo la noche antes de morir, cuando toma pan, toma vino y dice, esta es la sangre de la nueva alianza. Entonces ahí es cuando esa alianza se sella con sangre y ahí es cuando se entra en un nuevo pacto. Lo único que quedaba era que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario y por eso él ahí dice, todo está cumplido, todo está consumado. Repito, lo que él estaba diciendo ahí es que todo el antiguo pacto quedó completamente terminado. Todo quedó completamente terminado. Y es muy importante que nosotros entendamos eso porque cuando yo les dé algunas claves para entender la Biblia, vamos a hablar un poquitico, vamos a profundizar sobre eso. Bien, adelantemos a la siguiente. Bueno, como yo les dije a ustedes, aquí nos tocaría empezar a hablar también del canon bíblico. ¿Por qué? Porque resulta de que eh, los judíos, a ver, hay dos religiones que se rigen por la Biblia, que son el judaísmo y el cristianismo. Esas son las dos grandes religiones que se rigen por las enseñanzas de la Biblia. En el caso del judaísmo, ellos tienen pues 39 libros que corresponden solamente al Antiguo Testamento, porque el judaísmo como religión oficial no aceptó a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Recuerden que si hubieron unos judíos que fueron los primeros cristianos, los que llamó nuestro Señor, que siguieron a nuestro Señor y creyeron en Él. Pero el judaísmo como religión oficial no aceptó a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Entonces por eso ellos de la Biblia solamente tienen el Antiguo Testamento, que para ellos son 39 libros, algo que les voy a explicar por qué cuando haga el video sobre eso. Los cristianos, lamentablemente, estamos divididos entre católicos y protestantes de las diferentes denominaciones que creemos en la Biblia como palabra de Dios, pues estamos divididos. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos tenemos 73 libros en la Biblia, pero los protestantes tienen 66 libros. Eso también lo voy a profundizar, les voy a explicar por qué, ya que normalmente lo que escuchamos cada rato son acusaciones de lado y lado. Ellos nos acusan de haberle agregado 7 libros a la Biblia y nosotros decimos que ellos se los quitaron. Entonces, cuando hable sobre el canon, pues vamos a mirar a ver quién tiene razón, si nosotros los agregamos o si ellos se los quitaron. Eh, los 7 libros que no van a encontrar ustedes en la Biblia de ellos son Tobías, Judith, Macabeos 1 y 2, Sabiduría, Siracida o Eclesiástico y el libro de Barut. Esos son los 7 libros que nosotros no vamos a encontrar en la Biblia protestante, que de hecho pues yo tengo aquí la mía, la versión de Jerusalén, tengo varias versiones por ahí que analizo y por ejemplo esta que tengo acá es la versión Reina Valera. Y bueno, hablando un poquito del canon y vuelvo y repito, voy a hacer un video exclusivamente sobre esto para que entendamos esto, porque la diferencia y la división entre los cristianos en este sentido. Simplemente quiero anotar que el canon cristiano fue definido en el año 382 por el Papa San Damaso I
Fue ratificado en Hipona 393 y Cartago 397, pero fue dogmatizado en Trento en el 1500, que el concilio de Trento fue entre el año 1545 y el año 1563, que fue como respuesta a la reforma de Martín Lutero, a la reforma protestante. Y recordemos que Martín Lutero le quiso quitar o hizo un lado a estos libros porque él no era una autoridad para quitarlos, pero también quiso quitarle a la Biblia Santiago, Apocalipsis. De Santiago decía que era una epístola de paja, el del Apocalipsis decía que eso no tenía nada de cristiano, etcétera. Entonces, si por Martín Lutero hubiera sido, no hubieran sido, no le hubieran quitado a la Biblia solamente estos 7 libros, sino que además le hubieran quitado otros libros más que hoy en día incluso el protestantismo considera muy importante. Pero bueno, repito, estén pendientes porque otra de las lecciones que vamos a tener en este curso Introducción a las Escrituras es que vamos a explicar el canon bíblico y ahí vamos a profundizar estos temas. Hoy solamente los estoy simplemente mencionando ya que estamos haciendo esta introducción. Vamos al siguiente. Dice aquí, dos grandes pactos o alianzas ha hecho Dios que afectan a toda la humanidad. Recordemos que en la Biblia hay muchos pactos, pero hay dos pactos o alianzas que es lo mismo. Si uno habla de alianza o habla de pacto, está hablando lo mismo. Dos grandes ha hecho Dios que afectan a toda la humanidad. Uno con Israel, que es el que hace con Moisés en el monte Sinaí, y uno con la iglesia, que es el que hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nosotros vamos a ver entonces, por eso tenemos Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y tenemos Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y aquí les voy a dar a ustedes una clave muy importante. Es muy importante esta clave cuando nosotros queremos digamos, interpretar correctamente un texto bíblico. Esta es una de esas claves que es importante. ¿Por qué? Resulta de que el Antiguo Testamento, y este es vuelvo y repito, es una de las mejores y lo primero que usted tiene que tener en cuenta a la hora que leen una cita bíblica. El Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento le apunta a nuestro Señor Jesucristo. Esa es una clave muy importante. Pero ojo, le apunta a nuestro Señor Jesucristo, pero a la primera venida. Por eso, si ustedes se dan cuenta, el Antiguo Testamento se lo pasa anunciando que Dios mismo nos visitará, que vendrá un Mesías, que vendrá un Salvador, etcétera, etcétera. Usted lee el Antiguo Testamento y es en un constante. Dios enviará un Mesías, un Salvador, Él vendrá, Él los redimirá, Él los salvará, etcétera, etcétera. Por eso es que el Antiguo Testamento, la mejor clave para entenderlo es que le apunta a nuestro Señor Jesucristo, pero a su primera venida. Aquí lo tengo anotado. Ahora vamos con el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento le apunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué le apunta el Nuevo Testamento? Pues el Nuevo Testamento también le apunta a nuestro Señor Jesucristo, pero le apunta a la segunda venida. Entonces el primero le apunta a la primera venida y el segundo le apunta a su segunda venida. Es una clave muy importante a la hora que usted lee en un texto bíblico, usted situarse si es del Antiguo Testamento porque ya sabe a qué le apunta y es una clave importante para interpretarlo, o si es del Nuevo Testamento y ya sabe a qué le apunta. Entonces, como el Nuevo Testamento le apunta a la primera venida, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, por eso es que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, perdón, también tiene mucho en los evangelios eso, e incluso en las cartas, de que el Señor regresará nuevamente. Estén preparados porque Él volverá a recoger a su pueblo y ahí todo terminará. Entonces, por eso vemos tantos pasajes de la Biblia que estén listos, estén preparados, no se sabe la hora, no se sabe el momento, en cualquier momento simplemente como un ladrón llegará y ahí todo termina. Y lo mejor que nosotros podemos hacer entonces es no esperar que cada día estemos con la maletica lista, con las cosas arregladas, todo lo que podamos, agarrados de nuestro Señor Jesucristo, porque no sabemos en qué momento viene, puede ser hoy o puede ser en 5.000 años, ya cuando Él lo quiera, o puede ser que nos llegue a nosotros la muerte y ahí ya nada que hacer. Entonces, lo mejor que puede hacer un verdadero cristiano es estar preparado. Entonces ya sabemos esto.
Es muy importante también en tener en cuenta que la Biblia es como si nosotros cogiéramos un hilo lleno de bolitas, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, y está completamente encadenada. Usted no puede coger un libro por separado de los demás, no. Todo completamente encadenado y así incluso es como se entiende mejor un pasaje de la Sagrada Escritura, pero repito, eso también lo voy a profundizar en un video en el cual les voy a dar a ustedes unas claves para interpretar correctamente un pasaje bíblico, así que estén pendientes de eso. Entonces, eh, dice así, el primer pacto, entonces esta imagen era para mostrarles, quería mostrarles y que ustedes se queden con ella en la mente, que la clave más importante es a qué le apunta cada pacto. El antiguo pacto le apunta a nuestro Señor Jesucristo a la primera venida, el segundo pacto le apunta a nuestro Señor Jesucristo, pero a la segunda venida. Es muy importante. Entonces aquí vamos a seguir hablando de lo mismo. Ese primer pacto que es con Israel por medio de Moisés es en cumplimiento a una promesa que Dios le hizo a Abraham, de ser padre de multitud de naciones. Entonces le apunta a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, pues por tanto a la encarnación y a la redención. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Le apunta a la encarnación o primera venida de nuestro Señor Jesucristo y a la redención. Y aquí vemos que el segundo pacto le apunta al cumplimiento de la redención y consumación de la salvación. Pero vamos entonces con el primer pacto. Ese pacto, según nos dice Mateo 27:51, ya les expliqué esto y lo repito, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, todo está consumado, y el velo del templo se rasgó, el velo del templo representaba la ira de Dios contra el pueblo. Entonces, cuando el velo del templo se rasgó y nuestro Señor Jesucristo dijo, todo está consumado, ahí ese pacto se terminó. Ahí nuevamente se abren las puertas del cielo y el hombre tiene acceso nuevamente a Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo arregló lo que se dañó por culpa del pecado de Adán y Eva. Ahora, podemos nosotros probar que lo que yo les estoy diciendo es cierto y es importante también porque es muy importante porque entender a qué le apunta cada pacto es muy importante entenderlo porque nos ayuda a interpretar pasajes de la Biblia como por ejemplo el siguiente. Hay pasajes del Antiguo Testamento que dicen al final de los tiempos. Entonces, algunos hermanos como los testigos de Jehová leen, dice ahí al final de los tiempos. Entonces ellos creen que ese final de los tiempos es el final de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y resulta que cuando en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, se habla del final de los tiempos, no se habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo porque ese pacto no le apunta a eso. Ahí de lo que se habla es de el final de los tiempos del primer pacto. ¿Me hago entender? Sí que esto es muy importante. Hay pasajes de la Biblia y cuando estemos estudiando libros de la Biblia los vamos a encontrar que dicen en aquellos tiempos, al final de los tiempos. Entonces, una persona por no conocer que cada pacto tiene una función, que cada pacto le apunta a una cosa, entonces lee eso en el Antiguo Testamento y piensa que se está refiriendo al Nuevo y no se está refiriendo al Nuevo. Y ahí cometen un montón de errores de interpretación de la Biblia. Ahora, esto que yo les estoy diciendo, lo podemos probar con la Biblia. Podemos probar que cuando el Antiguo Testamento decía en aquellos tiempos o al final de los tiempos se refería al primer pacto. Claro que sí, si nosotros vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 14, miren lo que dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿A qué le apuntaba el primer pacto? A la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren lo que dice el versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Por eso lo cambié aquí de color, miren. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo se ha cumplido? Pues el tiempo de los que anunciaba el Antiguo Testamento, que hablaba que le apuntaba a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, a la redención, a la encarnación y a la redención. Y también tenemos, por ejemplo, Gálatas 4:4 que dice así, pero al llegar la plenitud de los tiempos, ¿cómo así que la plenitud de los tiempos? Noten que aquí no está hablando de la plenitud del tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de la parucía, no. Está hablando, al llegar la plenitud del tiempo, ¿de cuál tiempo? Del tiempo del antiguo pacto, envió Dios a su Hijo, le apuntaba a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer
y nacido bajo la ley. Ahí sí lo sigue confirmando. Dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Entonces, ahí es como nosotros nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando decía al final de los tiempos o en aquellos tiempos, entonces cometen un error aquellos hermanos, como los testigos de Jehová, que ven estos pasajes bíblicos y creen que está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y no está hablando de eso, está hablando del final del primer pacto. El segundo pacto, que es con la iglesia por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces apunta, dice así claramente, apunta al cumplimiento de la redención y a la consumación de la salvación. Ojo, entonces, tengamos en cuenta lo siguiente, y yo lo escribo acá, no sé si lo alcancen a ver, espero que ustedes lo estén viendo allá. Dice así, la redención ya está hecha, pero fue dada por Jesús, porque fue dada por Jesús en lo alto de la cruz. Entonces, tengamos en cuenta, y aquí hay que hacer la diferencia de esto. La redención ya está hecha. Cuando Cristo muere, Él nos redimió. Pero la consumación de la salvación se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo o a la parusía. Entonces, una cosa es que la redención ya esté hecha, ya estemos redimidos, pero otra cosa es que ya estemos salvados. ¿Por qué? Porque para ser salvados tendremos que ser obedientes a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo para alcanzar esa salvación. Ahí es cuando uno entiende la diferencia. Una cosa es la consumación de la salvación, que es cuando yo acepto a nuestro Señor Jesucristo, vivo de acuerdo a sus enseñanzas, a sus mandatos, y entonces pues ahí sí me salvo cuando me muera o cuando Él venga. Y otra cosa es la redención, que ya soy salvo porque Jesucristo alcanzó para mí la redención en la cruz del Calvario. Entonces, repito, la redención ya está hecha, pero la salvación no está completa hasta que Cristo no venga por segunda vez y entregue al Padre todo el cosmos y el hombre tal y como estaban antes del pecado original. ¿Y por qué es importante esto y por qué lo menciono? Lo digo porque existe una doctrina conocida como la doctrina de la predestinación. Esta doctrina es sobre todo de origen calvinista y consiste en que cada persona nace predestinada o marcada por Dios para la salvación o para la condenación. Pero eso no es doctrina cristiana católica porque nosotros no creemos que Dios cree seres para la condenación. Por eso no es doctrina católica. Es que esa doctrina es salida de toda lógica, aunque algunos tratan de argumentarla bien desde la Sagrada Escritura. Pero vamos a suponer que van a nacer dos mellizos de una misma mamá. Y ustedes se imaginan a Dios allá pensando y diciendo, bueno, este va para el cielo cuando se muera y este va para el infierno. ¿Ustedes se imaginan a Dios haciendo eso? No, eso no tiene ningún asidero. O Dios creando una persona y pensando, bueno, este se va a morir, este va a estar predestinado para que se condene. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque dice primera de Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces estaría mintiendo la Biblia, estaría mintiendo Dios al decir que Él quiere que todos sean salvos, pero ya desde que ellos antes de nacer, pues ya vienen marcados para ser condenados o para ser salvados. Eso no tiene pues ningún asidero, por eso nosotros los cristianos católicos pues no creemos en esa doctrina es de origen calvinista. Bien, a ver, yo bajo por acá y sigo con la siguiente para que avancemos. Entonces, bien, ojo con este otro dato que es muy importante. Dice, la Biblia hay que leerla, entenderla, interpretarla dentro del pacto en que fue escrita y con la mentalidad de la época en que fue escrita. Entonces ya les dije, una cosa es el antiguo pacto y otra cosa es el nuevo pacto. Fuera de que la Biblia hay que entenderla dentro del pacto en el que fue escrito, si a mí me dan un texto bíblico, yo tengo que mirar si es del antiguo pacto o si es del nuevo pacto. También hay que leerlo con la mentalidad de la época en la que fue escrita. Esta es una de las claves que yo les voy a dar más adelante para interpretar correctamente un texto bíblico, pero para no dejarlos vacíos, les voy a dar unos dos ejemplos sobre esto. Miren, si nosotros vamos a Levítico 17:10, ¿ese libro a qué pacto pertenece? Pues ese libro pertenece al antiguo pacto, al antiguo testamento. Entonces, ya me ubico, ese libro pertenece al antiguo pacto. ¿Y por qué les pongo ese ejemplo? Porque en Levítico 17:10 encontramos la prohibición de comer sangre. Entonces, algunas sectas como los testigos de Jehová
y como algunos pentecostales unicitarios, no comen sangre. Incluso los testigos de Jehová van más allá. Los testigos de Jehová dejan morir un niño antes que hacerle una transfusión de sangre. Porque ellos van a Levítico 17:10 que dice, no comerás sangre. Entonces, ojo, miren, vuelvo y repito, cuando uno mira eso, uno está en el antiguo pacto. Pero es que nosotros los cristianos ya no estamos en el antiguo pacto. Ah, pero lo dice la Biblia, sí. Pero entonces no es lo único que dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a entender lo siguiente. Si nosotros vamos al nuevo pacto, por ejemplo, nosotros encontramos frente a esto, o les voy a dar varias razones más bien de por qué esto no es correcto, lo que ellos están haciendo no es correcto. Entonces, lo primero que hay que entender es que para esa época, ellos creían que la vida estaba en la sangre. Es más, el mismo texto lo dice, la vida está en la sangre. Entonces, como ellos creían que la vida está en la sangre, por eso cuando una persona se desangraba, ¿qué pasaba? O se desangra, se muere. Entonces dicen, la vida está en la sangre y la persona se desangró, se murió, se le fue la vida. Entonces, las personas no podían comer sangre porque, según la mentalidad de esa época, era comerse la vida de otra persona. Por eso es tan importante no solamente pararse dentro del pacto al que pertenece el libro, sino conocer la mentalidad de la época. Entonces, claro, si la vida está en la sangre y usted come sangre de un animal, pues está comiendo la vida del animal. Si la vida está en la sangre y usted come sangre de una persona, pues está comiendo la vida de esa persona. Pero repito, porque era la mentalidad de esa época. Entonces, es un error tremendo, es una muy mala interpretación de la Biblia por varias razones. Primero, porque ese pacto ya se acabó. Nosotros ya no estamos bajo ese pacto. Segundo, porque la mentalidad de esa época ya ha cambiado. Nosotros ya no creemos que la vida esté en la sangre. Nosotros ya no creemos eso. Segundo, porque nosotros pertenecemos y estamos en el nuevo pacto que es aquel hecho por nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta por qué va siendo tan importante saber el texto bíblico a qué pacto pertenece y cómo nos ayuda a entender la Biblia? Tercero, porque si nosotros estamos en un nuevo pacto que fue el que hizo nuestro Señor Jesucristo, pues la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo frente a este tema es muy clara. Él dice, según en el Evangelio de San Marcos 7:14 y siguientes, y en el Evangelio de San Mateo 15:10 y siguientes, dice que nada de lo que entra por la boca hace impuro al hombre. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ¿por qué es tan importante saber a qué pacto pertenece el libro y la mentalidad de la época en la que se escribió? ¿Por qué? Porque entonces una persona que es solo Biblia, que ni siquiera sabe qué es solo Biblia, porque si fuera solo Biblia, pues también iría a lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces lee Levítico 17:10 y entonces no come sangre. Ah, pero es que la Biblia lo dice, sí lo dice, pero lo dice para el antiguo pacto y lo dice por la mentalidad que ellos tenían en aquella época. Pero cuando vamos al nuevo pacto, que es el que a nosotros pertenecemos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos dice que nada de lo que entra por la boca hace impuro al hombre. Ahí es cuando nosotros entendemos esto que yo les digo acá, la Biblia hay que leerla, entenderla, interpretarla dentro del pacto en que fue escrita y con la mentalidad de la época en que fue escrita. Pero en el Nuevo Testamento no solamente está eso. Si vamos a Colosenses 2:16, el apóstol Pablo nos va a decir, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. Que nadie los juzgue por una comida o por una bebida. Eso ya no hace impuro a nada y eso ya no, nada que ver. Entonces nosotros vemos ahí cómo estas personas cometen un error y es solamente un pequeño ejemplo que yo les muestro para que ustedes se den cuenta lo importante de leer la Biblia dentro del pacto. Por eso he insistido tanto en esto y lo he repetido. Seguramente ustedes dirán, uy, tan cansón. Pero es que a veces, de tanto repetir, algo se nos queda. Algo se nos queda. Entonces, de aquí en adelante, cuando usted lee un texto bíblico, usted va a decir, bueno, ¿esto a qué pacto pertenece? Al antiguo. Ah, bueno, se apuntaba a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y ya no estoy bajo ese pacto. Me sirve, me da luz para el nuevo pacto. Voy a ver qué nos dice el nuevo pacto sobre este, pero yo ya no estoy bajo ese pacto. Y si el nuevo pacto al que yo pertenezco, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos dice que nada de lo que entra por la boca es impuro al hombre, ya con eso, ya entonces ya. Ahora, entonces, ¿la Biblia se contradice? No, no se contradice. Lo que pasa es que la mentalidad de la época, por eso es tan importante la mentalidad.
La mentalidad de aquella época era que la vida estaba en la sangre y quién se va a comer la vida de otra persona. ¿Sí? Espero haber sido un poco claro en eso. Vamos a seguir. Eh, entonces estamos aquí. Ah, bueno, bien. Vamos a mirar dentro del pacto. Ahora vamos a mirar dentro del pacto. Igual el anterior también era dentro del pacto, pero miremos otro ejemplo más. El libro de Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 en adelante. Ahora la pregunta es, ¿el libro del Deuteronomio pertenece al antiguo pacto o al nuevo pacto? Muy bien, todos los que ya saben que pertenece al antiguo pacto. ¿Qué pasa ahí en Deuteronomio 24, 1 y siguientes? Resulta de que ahí Moisés da un acta de divorcio para acabar con el matrimonio. Ahí permite él un acta de divorcio de repudio para terminar con el matrimonio. Esto le permitía a los hombres judíos, que además era una cultura machista, repudiar a la esposa a la mujer incluso con mentiras e inventos para deshacerse de ella. ¿Por qué? Porque Moisés se los había permitido. Cuando yo voy al nuevo pacto, que es al que nosotros pertenecemos, bajo el que nosotros seremos juzgados y estamos, dice así, Mateo 19, 1 y siguientes. Y lo dice nuestro Señor Jesucristo, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, yo no sé si para ustedes, simplemente por estar en la Biblia, sea más importante lo que dijo Moisés o lo que dice el mismo Dios hecho hombre en la persona del Hijo. Pero bueno, somos cristianos y estamos en el nuevo pacto. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y lo siguieron grandes multitudes y sanó allí. Entonces vinieron a él fariseos tentándole y diciéndole, escuchen la pregunta que le hacen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Noten la pregunta que le hacen. ¿Es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, miremos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. ¿No habéis leído que él los no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra los hizo? Que eso lo dice el libro del Génesis, que Dios hizo varón y hembra. Todo lo demás es invento del hombre, eso no lo hizo Dios. Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Si yo fuera un soloísta bíblico que tomo de la Biblia lo que me da la gana y voy a Deuteronomio 24:1, pues cuando me aburra con mi esposa, la repudio, me le invento un chisme y la despacho. Pero como yo no estoy bajo ese pacto, sino bajo el nuevo pacto, mi Señor y mi Salvador me dice que no, que desde el principio no fue así, que ya no es dos, sino una sola carne y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y sigue diciendo, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahí están citando Deuteronomio 24:1 y siguiente. Entonces le dicen, ah, bueno, entonces ¿por qué Moisés lo hizo? Él les dijo, entonces miremos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Por la dureza del corazón del hombre. Lo tenían tan cansado que a lo mejor él les permitió eso. Y dice, mas al principio no fue así. Sabe que nuestro Señor Jesucristo va a poner las cosas nuevamente en orden. Moisés se los permitió, pero no. Va a poner las cosas nuevamente en orden porque desde el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Fíjese. Y ahí es donde sale la anulación matrimonial. Salvo por causa de fornicación. Hay algunas causales que son muy poquitas.
Pero si esa persona repudia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio y el adulterio es pecado que lleva al infierno. Y el que se casa con la repudiada también adultera, comete adulterio. Lo dice también San Marcos 10, 1 y siguiente. Entonces miren, ¿por qué es tan importante ubicarnos dentro del pacto? ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto se permitía un acta de divorcio, pero nuestro Señor Jesucristo dice, no, 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 ya no va a ser así, no va a ser así. Quien lo haga, pues va a cometer es adulterio y está cometiendo entonces un gran pecado. Entonces es para que nosotros veamos, vamos viendo todo eso. Ahora vamos aquí. Vamos a mirar un ejemplo de con la mentalidad de la época. Entonces ya les mostré un ejemplo en los anteriores con la mentalidad. La mentalidad de Levítico era que la vida estaba en la sangre, por tanto yo no me puedo comer la vida del animal, ¿cierto? Pero vamos a mirar otro ejemplo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, para entender el Éxodo, la primera parte, es muy importante entender quiénes eran los egipcios, conocer los egipcios de hace 2300 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de que el pueblo de Israel estaba en Egipto, esclavo en Egipto, y van a suceder un montón de cosas, y Dios va a dar unas señales que se entienden solamente conociendo la mentalidad del egipcio de aquella época. Si usted no conoce eso, usted va a entender mal o no va a comprender unos pasajes de la Biblia. A ver si me acuerdo de uno, por ejemplo. Dios le da a Moisés tres señales para que se las muestre a Faraón, y Faraón, a ver si Faraón deja salir al pueblo. Y una de las señales es que mete la mano aquí por el cuerpo y le salen llagas. Hay personas, otras que tira el bastón y se convierte en una serpiente, y otras que toca el agua con el bastón y se convierte el agua en sangre. Pues hay personas que dicen, vea, eso parece como, como magia, no sé qué. No, no tiene nada que ver con eso. Cuando uno entiende al egipcio de aquella época, uno sabe por qué estas señales. Miren, eh, el cuerpo convertido en llagas. Resulta de que el egipcio creía en otra vida después de la muerte. Entonces a los egipcios los embalsamaban. Porque si su cuerpo se descomponía, ellos no podían estar en la otra vida. Entonces miren lo importante de la mentalidad de la época y de conocer la cultura de la que se está hablando ahí. Entonces, por eso a ellos los enterraban embalsamados, con el cuerpo completo, con la familia, para que ellos pudieran ir a esa otra vida. ¿Qué le está diciendo Dios con esa señal al faraón? Yo tengo poder, si usted no deja salir a mi pueblo, yo tengo poder para dejarlo a usted sin la otra vida. ¿Por qué? Porque si se le pudre su cuerpo, usted no va a poder estar en la otra vida. Entonces miren lo importante de conocer eso. La otra señal era eh, tirar el bastón y que se convirtiera en serpiente. Pues muchos no saben, pero el faraón, todos los faraones tenían una corona, los reyes tienen corona y el faraón tenía una corona. Y lo que tenía el faraón en esa corona, que era el símbolo de su poder, era una serpiente. Entonces, ¿qué está diciendo Dios al faraón ahí si no dejaba salir el pueblo? Yo tengo poder para que Moisés, que era tartamudo y todo, yo le estoy dando a este hombre el mismo poder que usted tiene. Lo estoy igualando con usted y le estoy dando el mismo poder. Mire que le estoy dando el mismo poder. Para que entendiera que se estaba enfrentando a un Dios que lo mejor que podía hacer era dejar salir a su pueblo y no endureció su corazón. Sabemos que lo endureció, al final tuvieron que venir la muerte del primogénito y ahí sí lo dejó salir. Nosotros lean Éxodo, que es impresionante todo lo maravilloso que... Pero para eso hay que entender estas cosas, porque si no usted lee eso y dice, ¿y esto qué tiene que ver? Y tiene mucho que ver. Otra de las señales era tocar el agua con el bastón y se convertía en sangre. Pues resulta de que el Egipto vive por el río Nilo. Egipto sin el río Nilo sería un desierto más. Entonces, la vida de Egipto es por el Nilo, que le da vida, esas aguas le dan vida a Egipto. Al convertir el agua en sangre y ellos no poder tomarla, lo que Dios le está diciendo al faraón es, yo tengo poder para acabar no solamente con usted, sino con todo Egipto, que no tenga más vida, si no deja salir a mi pueblo. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos por qué es tan importante conocer la mentalidad, la cultura de la época de la cual nos está hablando el texto bíblico. Porque si no, pues no entendemos
realmente qué es lo que nos está diciendo la Biblia. Espero que con estos ejemplos cortos, después se los voy a ampliar, pues ustedes ya tengan una idea de por qué es importante. Vamos al Nuevo Testamento. Por ejemplo, para entender el diálogo de Jesús con la samaritana, hay que saber quiénes eran los samaritanos. Si usted va a Juan capítulo 4 y lee un diálogo que tiene Jesús con los samaritanos, usted no va a entender ese diálogo si usted no sabe quiénes son los samaritanos, desde cuándo hay división entre los samaritanos y los judíos, en qué creían los samaritanos, que no solamente creían en el Dios de Israel, sino que creían en 5 dioses más, eh, porque ellos no se podían hablar y porque una mujer no le podía ofrecer agua a un judío, en fin. Tiene usted que conocer esas cosas para interpretar correctamente el pasaje bíblico. Lo mismo para entender los diálogos de Jesús con los fariseos. Usted tiene que entender que era un fariseo, qué creía, cómo vivía su fe, para entender por qué esos diálogos de Jesús con ellos, y creo que es el grupo al que Jesús más duro atacó. Entonces, esto nos va mostrando a nosotros por qué es tan importante ubicarnos dentro de la mentalidad de la época, conocer con quién se está hablando. Otro ejemplo, perdón, la redundancia, para entender por qué Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, uno tiene que conocer qué hacía el sumo sacerdote en Israel y en qué consistía la fiesta del Yom Kippur o fiesta de la expiación. Ya conociendo esas cosas, entonces uno entiende por qué Timoteo va a decir que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Si no, pues va a interpretar mal la palabra de Dios. Así que con estos ejemplos que le he dado, creo que es más que suficiente para que entendamos que cuando nos den un pasaje bíblico tenemos que ubicarnos en el pacto y en la mentalidad de la época si lo queremos entender de la mejor manera. Bien, vamos a esto. Cada pacto tiene un centro y el centro del primer pacto es la alianza de Dios con Moisés en el monte Sinai. Dios le dice a Moisés, yo voy a ser su único Dios y ustedes mi único pueblo. Y les entrega el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, y les dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer si quieren vivir en santidad. Ese es el centro del primer pacto. En el Nuevo Testamento, que ya es la etapa de la plenitud o realidad, tiene como centro la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El antiguo pacto es un pacto carnal al cual se pertenece por raza y en el cual se deben mostrar a Dios gestos externos para el culto y la adoración. Por eso es que para un judío simplemente arrodillarse ya era adorar, ¿sí? Porque necesitaban esos gestos externos. En el nuevo pacto es espiritual, donde de lo más importante es el interior del hombre y se complementa con el antiguo pacto. Por eso va a tener acciones visibles que hablan de la acción invisible de Dios. Y esos son los sacramentos. Es decir, vemos algo externamente, pero lo importante es lo que está sucediendo interiormente, que no vemos, que es la acción de Dios. Por eso es que un sacramento es un signo visible de la acción de Dios. Por ponerles un ejemplo, vemos que se le echa agua en la cabeza al bautizado, pero vemos que cae agua, pero lo que realmente vemos está sucediendo es que la persona se está sumergiendo en el Espíritu Santo. Se nos da la hostia, la comunión, y vemos un pedazo de pan, pero realmente lo que estamos recibiendo es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un sacramento, una acción visible, y vemos entonces como el pacto espiritual tiene elementos del pacto, del antiguo pacto, acciones visibles, pero lo más importante es lo espiritual. A ver, adelantemos aquí. Bien, ahora vamos a entrar en lo siguiente, mis queridos hermanos, que es muy importante. De Perdón un segundito. Bien, vamos a entrar ahora ya en algo muy sencillo y es la división temática que tiene la Sagrada Escritura. Vamos primero con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales o didácticos y libros proféticos. Vuelvo y repito, Pentateuco, yo creo que yo aquí, yo estoy acá, sí. Entonces, vuelvo y repito.
El Antiguo Testamento se divide en Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales o didácticos y libros proféticos. Pentateuco, Penta 5, Teuco libros. Entonces se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia. Los judíos los llaman también Torah o ley. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces ya sabemos que cuando se habla de Pentateuco, se está hablando de la Torah o la ley y se está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia. Libros históricos. Entonces son Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, 1 y 2 de Macabeos. Y como su nombre lo indica, son libros que narran historia. Entonces es también importante saber si el libro es profético, si el libro es histórico, para uno también entender bien estas cosas. Libros sapienciales o didácticos. Son 7. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés o Coelet, que es el mismo. Cantar de los Cantares, Sabiduría. Eclesiástico, que es el mismo Siracía también. Son libros que contienen dichos y sabiduría popular. Buscan ayudarnos a vivir mejor cada día. Y libros proféticos. Son 18: Isaías, Jeremías, Barú, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, y como su nombre lo indica, son libros que tienen profecías. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Están los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Hechos de los Apóstoles. Los evangelios son la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles es lo que hicieron los apóstoles. Y las cartas paulinas son 13: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón. Y están las cartas católicas. Unas son las cartas paulinas, que son las de San Pablo, y otras son las cartas católicas, que son Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, Judas y Judas. Juan y Judas. Entonces, son cartas universales. Está la carta a los hebreos, que está aparte porque algunos dudan que sea del apóstol San Pablo. Para mí sí es de San Pablo, pero algunos dudan, entonces está aquí aparte. Y está el Apocalipsis de San Juan. Esa es la división temática de cómo se dividen los libros. Entonces normalmente son libros históricos, proféticos y sapienciales. Y pues, obviamente como es tan importante la Torá, el Pentateuco, y se habla mucho de la parte, pues en el caso del judaísmo se nombra parte. Y en el Nuevo Testamento, pues los evangelios y las cartas paulinas y las cartas católicas. Bien, la división temática. Y bajemos. ¿Dónde estamos? Antiguo Testamento. Aquí. Pacto. Listo. Bien. ¿Qué es la Biblia? Entonces al principio vemos qué significa la palabra Biblia, que era muy diferente, viene de biblios, colección de libros. Ahora vamos a ver qué es la Biblia. Resulta de que la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios para el hombre. A usted le preguntan, ¿y qué es la Biblia? Es la revelación de la voluntad de Dios para el hombre. Revelación o revelar es correr el velo. Y al correr el velo lo que nos muestra es que nuestro Dios no es un Dios extraño, que es un Dios que se deja ver, que nos abre su corazón expresándonos sus deseos y sus planes. Esto hace la diferencia con todos los otros dioses falsos, que están por allá lejos del hombre y que solo piden sacrificios para calmar su ira. Es muy importante también saber que la revelación es progresiva. Ahora, esto es muy bonito lo que acabamos de ver sobre la revelación, porque vuelvo y repito, es un Dios que se nos muestra, que se nos revela, que nos permite conocer cómo es, que nos permite verlo, que nos permite conocer sus planes, sus deseos, y su deseo es que nosotros seamos salvos, y por eso viene nuestro Dios Jesucristo, que hace uno como nosotros. No hay nadie tiene un Dios como el que nosotros tenemos. Un Dios que se revela de esa manera, nadie lo tiene. Los otros dioses son dioses que no existen y que están por allá lejos del ser humano, casi inalcanzables para el ser humano. Nuestro Dios es alcanzable, es cercano, vino y se hizo uno de nosotros. Entonces es muy importante eso, mis queridos hermanos. Ahora, es también muy importante saber que la revelación es progresiva, es decir, Dios se va revelando progresivamente. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que no es lo mismo lo que se sabía en la época de Abraham que en la época de Moisés. Tampoco se sabía lo mismo en la época de Moisés que en la época de los profetas. Tampoco se sabía lo mismo en la época de los profetas que en la época de Cristo Jesús, que es en quien se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Cada época va superando la otra hasta llegar al Espíritu Santo en Pentecostés, que es la plenitud de la revelación. Es Pentecostés y el Espíritu Santo la plenitud de la revelación, porque fue solo hasta que vino el Espíritu Santo que los discípulos pudieron entender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y fue el Espíritu Santo quien nos llevó a la verdad completa, como lo había dicho el mismo Jesús en Juan 16:12 en adelante, que dice, mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará a la verdad completa, pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Entonces, vuelvo y repito, eso es lo que se llama realmente revelación progresiva, que Dios se fue revelando progresivamente hasta llegar a Cristo Jesús y a Pentecostés. Ya después de que viene nuestro Señor Jesucristo y Pentecostés, ya absolutamente Dios se ha revelado por completo. No hay que buscar absolutamente nada más extraño en ningún lado porque Dios se ha revelado. Eso es lo que es realmente la revelación, que es progresiva. Ahora vamos, el origen o razón de ser de la Biblia, de Israel, de la iglesia y de toda la revelación es el siguiente, que Dios se encarna y viene a arreglar lo que nosotros dañamos a causa del pecado, de Adán y Eva. Viene a mostrarnos el camino que conduce a la salvación. A Israel se lo demostró por medio de la ley. Les dijo, si ustedes cumplen mis mandamientos van a tener vida en abundancia. El Nuevo Testamento, esa ley se convirtió en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para nosotros el camino de la salvación es Dios mismo. Es un Dios que vino y nos dio el ejemplo de cómo tenemos que vivir. Algo así como lo que hizo San Damián. Yo no sé si ustedes han leído la historia de San Damián, pero San Damián se inyectó el virus de la lepra para entender a los leprosos. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo se inyectó el virus de la humanidad para entender al ser humano. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos, por lo siguiente, miren. Yo no sé si ustedes sabían o no sabían que Dios no lo sabe todo. Y antes de que armen un escándalo por esta frase, seguramente algunos van a tomar el pedacito nomás y no van a leer no van a mirar la explicación, déjenme les explico. Resulta de que Dios no lo sabe todo. ¿Por qué? Les voy a contar lo siguiente. Resulta de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero como en Dios no hay dolor, no hay sufrimiento, pues Dios no le puede dar al hombre eso. Eso se lo ganó el hombre por su desobediencia a Dios y por caer en pecado. Cuando el hombre peca, que conserva la imagen pero pierde la semejanza con Dios, el hombre se vuelve un ser extraño a Dios. Por eso cuando Dios lo está buscando, el hombre se esconde. Y cuando Dios ve al hombre, lo ve un ser extraño y dice, pero esta no fue la criatura que yo hice. ¿Qué le pasó? Entonces cuando el hombre sentía dolor, Dios no podía sentir el dolor que esa persona estaba pasando. A eso me refiero cuando digo que Dios no lo sabe todo. Entonces, como Dios no podía sentir ese dolor porque en Dios no hay dolor, no hay sufrimiento, Dios lo que hacía era sufrir con esa persona, pero no podía sentir lo que la persona estaba sintiendo. Todos los ejemplos cojean, pero les voy a poner un ejemplo a ver si esto nos ayuda a entenderlo mejor. Quienes tenemos hijos, sabemos que un niño recién nacido no puede hablar, no puede expresar cuando está pasando por una dificultad. Entonces él siente un dolor y el niño lo que hace es llorar, pero no puede decir me duele acá o me duele acá, sino llorar es llorar. Nosotros, que amamos a nuestros hijos, sentimos un dolor profundo y nos duele ver a nuestro hijo llorar y que no nos pueda decir qué le duele. Y aunque nos dijera me duele acá, nosotros no podemos sentir ese dolor. Lo que podemos es compadecernos de él, sentir dolor con él, pero no podemos sentir el dolor que el niño está sintiendo. Pues eso fue lo que le pasó a Dios. Como en Dios no hay dolor y no hay sufrimiento, entonces cuando Dios veía al hombre llorando, Dios decía, pero ¿cómo es? ¿Por qué está así? Cuando Dios veía que el hombre sufría y sentía dolor, decía, pero ¿por qué está así? Y cuando Dios inyecta el virus de la humanidad, cuando Dios se hace hombre, por eso es que no era necesario, pero no era obligatorio, pero era necesario que Dios encarnara. Cuando Dios se hace hombre, entonces Dios ahora sabe qué es el dolor, porque nuestro Señor Jesucristo pasó dolor y más que cualquiera de nosotros. El dolor que él padeció en la cruz del Calvario, ahora Dios sabe qué es la indiferencia, porque nuestro Señor Jesucristo sufrió la indiferencia. Ahora Dios sabe por qué el hombre llora. Entonces, porque él lloró por su amigo Lázaro, entre otras. Entonces,
Cuando Dios inyecta el virus de la humanidad y se hace como uno de nosotros, ahora Dios sabe qué sentimos cuando sentimos dolor, qué sentimos cuando lloramos, qué sentimos cuando estamos angustiados, y así nos puede entender. Entonces vemos cómo nuestro Dios es un Dios, vuelvo y repito, nadie tiene un Dios como el nuestro. Nadie tiene un Dios como el nuestro, que se inyecta el virus de la humanidad para entender mejor al ser humano y a partir de ahí redimirnos. Esto es simplemente maravilloso. Entonces es en ese sentido que Dios no lo sabe todo, pero ya, cuando viene y se encarna, ahora sí, sabe todo, sabe qué siente el ser humano, porque en esa carne de nuestro Señor Jesucristo, Él sintió dolor, sintió angustia, sintió indiferencia, etc. ¿Cómo se revela Dios? Dios se revela de dos formas, de palabra y de obra. De palabra la escritura y de obra Jesús encarnado. Por eso Jesucristo es la voluntad de Dios expresada. Esto es muy importante, mis queridos hermanos. ¿Quién es Jesucristo para usted? Jesucristo para ti y para mí debiera de ser la voluntad de Dios expresada. Yo quiero conocer la voluntad de Dios expresada. Jesús de Nazaret. Fácil y sencillo. Vamos aquí. Ok. ¿Cómo se transmitió la revelación? Primero oralmente y luego por escrito. El Antiguo Testamento se transmitió oralmente hasta Babilonia y fue en Babilonia donde los judíos aprendieron a desarrollar un poco la escritura y así empezaron a poner por escrito sus tradiciones. Tradiciones que hasta Babilonia ellos pasaban de padres e hijos oralmente. Lo hacían de la siguiente manera. El patriarca se sentaba así como nuestros abuelos se sentaban y nos contaban historias. Eso ya no se ve hoy en día lastimosamente, pero antiguamente, hoy en día con la televisión y los equipos modernos no se ve, pero antiguamente los ancianos, los abuelos se sentaban y nos contaban historias. Y eso iba pasando de generación en generación. Pues eso hacían los patriarcas y así fue como se fueron conservando un montón de tradiciones que después cuando los pudieron escribir, las pusieron por escrito. El Nuevo Testamento se transmitió oralmente hasta el año 50, 52, por eso vamos a hablar de cómo fue formado el canon, de cómo fue formada la escritura en otro video y ahí vamos a aclarar un poquitico más todo eso, vamos a hablar de la sola escritura y vamos a aclarar ese tema. Entonces hay que dejar claro que Jesús no manda a escribir a nadie. No se encuentra un solo texto en los evangelios donde Jesús mande a poner por escrito sus enseñanzas. Y por eso fue que escogió a 12 para enseñarles y para que ellos fueran al mundo a llevar lo que él les había enseñado. Mateo 28, 18. Así lo hicieron los apóstoles cuando fueron enviados. Entonces las personas conocían la fe y conocían a Jesús no por lo escrito, no porque leían una Biblia, no porque leían lo que Jesús hizo en una Biblia, sino por lo que los apóstoles les contaban que Jesús había hecho. Así fue como se hizo, hasta que entonces fue por la enseñanza oral de los apóstoles, así fue más o menos hasta el año 50, hasta que el apóstol Pablo, que ni siquiera fue discípulo directo de Jesús, sino que lo conoció después, pues escribió lo que se dice que fue el primer escrito, que fue la primera carta a los tesalonicenses. Y ahí ya se empiezan a hacer otros escritos, después hacia el año 60 el Evangelio de Marcos, y se empiezan a escribir los Evangelios, y bueno, hacia el año 100 se termina más o menos el Nuevo Testamento con el Apocalipsis, pero eso lo vamos a profundizar después. Entonces, recordemos, primero fue oralmente y después fue por escrito. No fue como muchos piensan que Dios andaba o que Jesús andaba diciendo algo y tenía un secretario detrás escribiendo. Eso no fue así. Pero hay personas que piensan que fue de esa manera. ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, primero la inspiración viene de Dios, segunda de Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:20. Y se conoce por inspiración la acción que ha ejercido el Espíritu Santo en las Escrituras. Los escritores son llamados agiógrafos, que quiere decir escritores sagrados. Se calcula que la Biblia se empezó a escribir hacia el año 900 antes de Cristo y se terminó hacia el año 100, 95-100 después de Cristo. Es muy importante esto también que les voy a decir. Hay un solo mensaje bíblico porque hay una sola verdad. Por tanto, el Espíritu Santo no puede revelar en doctrina dos verdades diferentes sobre una misma cosa. Es imposible que el Espíritu Santo inspire dos, o sea, el Espíritu Santo puede inspirar cosas diferentes en las personas, pero en doctrina no puede revelar dos cosas diferentes sobre una misma cuestión. Voy a poner un ejemplo. El Espíritu Santo no le puede decir a los cristianos católicos que en el pan consagrado está el cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pero ese mismo Espíritu Santo revelarle a los protestantes que ahí no está, que eso es simbólico. Hay una sola verdad y una de las dos tiene que ser verdad y la otra tiene que ser mentira.
pero se estaría contradiciendo y no sería el Espíritu Santo de Dios el que le dice a unas personas una cosa y le dice a otras personas otra cosa. Entonces, no hay sino una sola verdad y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, también se habla de unas tradiciones, está la tradición yavista, donde a Dios se le llama Yahvé, y es un poco folclórica en el sentido israelí, tiene algo de folclore israelí, etcétera. Está la tradición elohimista, que a Dios se le llama Elohim, y ya es hecha por los sacerdotes del templo, pero ya es un poco más teológica. Está la deuteronomista, que tiene que ver con la ley, y en el Nuevo Testamento solamente tenemos tradición apostólica, no más. En el Nuevo Testamento solo tradición apostólica. La Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego. ¿Cuáles son los idiomas originales de la Biblia? Hebreo, arameo y griego. Bien, ahora sí ya vamos a entrar en algo muy, muy sencillo que de pronto algunos conocen muy bien, otros no, y es pues la división parcial en capítulos y versículos. Dice así, cada uno de los libros está dividido en capítulos y estos en versículos. Los capítulos son porciones más o menos extensas y no iguales de los libros, mientras que los versículos son pequeños trozos de 2 o 3 líneas, ordinariamente, de los mismos capítulos. Esta división en capítulos y versículos facilita la búsqueda de los textos que se desean encontrar. Para citarlo se pone primero el nombre del libro en abreviatura, luego el capítulo seguido de una coma y luego los versículos separados en un guión. Vamos a mirar algunos ejemplos de esto que les acabo de mostrar, que es la forma de cómo a nosotros nos van a citar una cita bíblica y nosotros la podemos encontrar. En síntesis, el primero está el nombre del libro, que aquí como dice Juan, el número grande indica el capítulo y siempre lo van a encontrar a la izquierda y los versículos son los números más pequeños. Vamos a los siguientes ejemplos que están acá. Por ejemplo, a mí me dan la cita Génesis o le escriben a usted Génesis 2.4. ¿Qué le están diciendo? El nombre del libro, el 2 es el capítulo que es este número más grande y el 4 es el versículo más pequeño que está acá. Entonces lo que me están diciendo es que tengo que buscar este libro, buscar este capítulo y este es el versículo. Si nosotros seguimos a otro ejemplo y nos dicen Génesis 2.1.4, fíjense que ya cambió el primero a Génesis 2.4, este es del 1 al 4, entonces nos están diciendo lo mismo. El mismo libro, el capítulo es el grande, pero ya hay que leerlo desde el 1 hasta el 4. Eso es lo que nos están diciendo cuando nos den esta cita bíblica. Vamos a otro ejemplo. Evangelio de San Lucas 21, 38, 22, 3. Fíjate qué tan interesante. Nos dan esta cita y qué hay que hacer. Entonces buscamos el Evangelio de San Lucas, buscamos el capítulo 21 y el versículo 38, que es este. Pero también entonces buscamos el capítulo 22, el que está después de este guión, y el versículo 3, que es este. Eso es lo que nos están diciendo, así es la forma como nos van a dar el texto bíblico. Vamos a otro ejemplo. Nos dan el Lucas 21, entonces nos ponen LS Lucas 21:38 y nos ponen punto y coma 22,3. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que Lucas es el nombre, el 21, el versículo 38, 21:38, solamente ahí ya hay que pasar al 22, el versículo 3. Eso es lo que nos están diciendo y esa es la forma como nos van a dar pues las citas bíblicas. Eh, entonces, eso es más o menos para que ustedes lo manejen. Simplemente si ustedes tienen la Biblia, ¿qué van a hacer? Ustedes la abren la Biblia y pues a ver, hay algunas cosas muy interesantes. Hay Biblias como esta, no sé si alcanzan a ver aquí, que tienen como unas cositas amarillitas. Ahí es muy fácil porque ahí lo que está es el nombre del libro. Entonces, es muy fácil de encontrar porque usted cuando le citen un libro, todo nos ha pasado que nos quedamos, uy, ¿eso qué hay que hacer y cómo? Entonces usted empieza, en estas Biblias que tienen eso, usted empieza a buscar, bueno, hasta que encuentra y usted abre ahí. ¿Por qué? Porque hay Mateos, Marcos y Lucas, entonces ya sabemos que ahí está Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? La mayoría de las Biblias van a tener algo que es un índice por acá. Este índice, pues, trae el nombre del libro y la abreviatura del libro. Y como esta Biblia viene con esta división, no lo trae, pero hay Biblias que no traen esto, entonces traen aquí el número de la página donde usted va a encontrar ese libro. Entonces usted primero lo busca acá en la abreviatura y va al número de página y ahí encuentra el libro que está buscando. Esto es un poquito tedioso al principio, pero después de que uno aprende, uno ya le dan un texto y uno ya más o menos sabe en dónde está, por dónde se ubica y lo encuentra muy fácilmente. Pero pues todos pasamos por el proceso y estamos iniciando de que se nos complica. Hay otra cosa también interesante acá y es que nosotros podemos ver
que entre los libros hay como unas citas. Por ejemplo, yo no sé si la cámara me permite ver, pero miren que aquí hay unas citas, ¿sí? Esos se llaman puentes. Hay puentes entre los mismos testamentos y hay puentes veterotestamentarios, es decir, del Nuevo al Antiguo Testamento. Estos puentes son citas bíblicas que nos indican que eso que está escrito ahí está escrito también en otro lugar. Entonces nos permiten mejorar el conocimiento en cuanto a que eso ya de pronto lo dijo un profeta, o en que eso ya estaba anunciado, o en que eso ya fue mencionado en otra parte. Vamos y lo leemos si es igual o si hace referencia a lo mismo y pues nos ayuda muchísimo. Eso también es bueno que lo tengamos en cuenta. Ya es cuestión de manejo. Es cuestión de que usted saque un rato, empiece a mirar dónde están los libros y a ir aprendiendo y a ir buscando. Y uno va adquiriendo el hábito y al último se vuelve hábil con la escritura. Las siglas, entonces, Job, Proverbios, Proverbios, entonces así es como ustedes lo van a encontrar, repito, en las Biblias que no tienen esto de que uno encuentra fácil, pues entonces al frente tiene un número para que usted vaya a esa página y lo encuentre. Pues ahí están tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, las encíclicas, etcétera. Bien, ¿qué más aquí ya por información? Esto ya es por información de gente que yo no sé con qué tiempo hace esto, a no ser que sea en un computador, en un sistema que lo hagan. Dice así. La división en capítulos se debe a Stefan Lanton en 1214 y la división en versículos a Santos Panini en 1528. Bueno, este sí es un dato interesante. Porque nosotros cogemos la Biblia y nosotros pensamos que esto desde el principio está dividido en capítulos y versículos y no es así. Al principio era el libro corrido. Después, para hacer, como decía ahorita, más fácil la búsqueda, pues lo dividen en capítulos y en versículos. Entonces a uno le dan el libro, el capítulo y el versículo y es más fácil de llegar a eso y no tiene que leer todo el libro. ¿Sí? Es simplemente para eso, pero no, esto al principio no era así. Al principio para encontrar algo se había que leer y se entendía mucho mejor porque se leía en contexto todo el libro completo. Apenas hasta el año 1214, Stefan Lanton pues, lo divide en capítulos y apenas en 1528 se divide en versículos. O sea que hasta esos años nadie tenía una Biblia con capítulos y versículos como lo tenemos el día de hoy. Ya estos sí no son los datos que yo les decía. La Biblia tiene 1334 capítulos, 1054 en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo. Tiene 31.175 versículos, tiene 773.692 palabras, tiene 3.566.480 letras. Esto tiene que ser un sistema el que lo sacó. El nombre de Yahvé aparece 6.855 veces y se dice que el Salmo 117 constituye la mitad de la Biblia. Esa es la mitad de la Biblia. Entonces, son datos que pueden ser ciertos, quizás sí, quizás no, pero pues son datos y no tiene nada de malo. Bien, termino con esto, que ampliaré mucho más adelante, que es eh, cómo podemos estar seguros de interpretar correctamente un pasaje de la Biblia. Y frente a esto, pues ya el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 112 y 114 nos enseña tres criterios que la Iglesia siempre ha sostenido como necesarios para interpretar correctamente la Biblia. Yo a estos les voy a agregar después en un video aparte unas claves que yo les quiero dar a ustedes, como les he venido diciendo varias veces, pero vamos a mirar lo que la Iglesia nos dice. Número uno, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. Lo que yo les decía, es como un hilo con varios nudos donde hay 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, y es una unidad. Yo no puedo tomar por separado un libro y descontextualizarlo de todos los demás. No, hay que tener en cuenta toda la escritura como una unidad para tener un mensaje correcto de la escritura. Entonces, esto lo que quiere decir es que debemos de tener en cuenta toda la escritura. Número dos, leer la escritura en la tradición viva de la iglesia. Dice así, es importante porque fue a los apóstoles y sucesores de los apóstoles a quienes desde Jesús quienes desde Jesús tienen la correcta interpretación de la escritura, ayudados por el Espíritu Santo. Y cita Hechos 15, que en Hechos 15 fue donde hubo un problema que Pablo no pudo resolver y fue a donde la iglesia para ayudar a que la iglesia le resolviera el problema. Él con solo la Biblia o con solo lo que había de Biblia no pudo resolver el problema, pues le tocó ir a la iglesia, a que la iglesia le ayudara con el problema. Entonces, es muy importante tener en cuenta a la iglesia a la que nuestro Señor Jesucristo le dio esa autoridad para interpretar correctamente y para llevar al mundo esa buena noticia y eso que les enseñó. Y tres, bueno, frente a esto,
uy, me pasé, decía, estoy con quien esté unido a la cátedra de San Pedro. Yo sé que sobre esta piedra edificada está edificada la iglesia. Lo dijo San Jerónimo en una explicación que da de cómo interpretar las escrituras. Miren qué tan interesante lo que decía San Jerónimo. Estoy con quien esté unido a la cátedra de San Pedro. Yo sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. Tenía muy claro eso frente a este segundo punto. Y tercero, dice estar atento a la analogía de la fe. Se entiende por analogía de la fe, entendemos la cohesión de verdades entre sí. En otras palabras, la Biblia no se contradice. Cuando usted encuentre que hay una cosa como contradictoria, lo que hace es, hay que ir profundizar mucho más, hay que tener en cuenta esos elementos que yo les he dicho, de los pensamientos de la época, del pacto, todo eso, y así uno se da cuenta que no hay ninguna contradicción. Entonces, no hay contradicciones en la Biblia, simplemente es ir a profundizar bien en las cosas y así, al hacer esa analogía de la fe, esa cohesión de ideas, encontramos pues la verdad completa, la verdad revelada. Entonces, mis queridos hermanos, quería por el día de hoy, siempre se fue un poquito largo, pero pues creo que estas cosas son muy necesarias, no solamente de manejo sencillo y de información, sino pues que además el día que estemos ya haciendo un estudio de muchos temas de la Biblia, cuando estemos estudiando libros, nos vamos a encontrar con un montón de situaciones que solamente las podemos resolver en la medida que tengamos en cuenta algunas claves de estas, de los pactos, de que una cosa es un pacto, que ya no estamos bajo el antiguo, sino bajo el nuevo, de qué se creían, cuál era la mentalidad de algunas épocas, de algunos hechos, etcétera, etcétera. Y para información de manejo de cómo se maneja más o menos la Biblia, de cómo está dividida, etcétera. Así que espero que esta información les sirva y seguro que les va a servir mucho para los estudios que tenemos preparados de aquí en adelante y simplemente espero que le puedan sacar provecho. Si no se han suscrito al canal, yo les pido que se suscriban y que le den like, esa es la forma como ustedes nos apoyan, pero sobre todo que compartan con familiares, amigos y conocidos porque a lo mejor quieren empezar a manejar Biblia y hay algunos elementos que pueden empezar a tener en cuenta para que en la medida que vayan avanzando puedan entender mejor un montón de cosas. Así que, bueno, esa es la recomendación. Que Dios les bendiga. Espero de verdad que este material les sirva y espero que se suscriban, que nos apoyen siguiéndonos y bueno, en fin. También déjenos los comentarios, las preguntas. Si tenemos un capítulo las vamos a leer y vamos a tratar de responder. Y también déjenos sugerencias. Si desean algún tema en específico, pues también déjenlo que llegará el momento en el que podemos trabajar sobre esa situación. Aquí lo más importante es que nos podamos acercar al Señor cada vez más a través de su santa palabra. Y para eso pues tenemos que aprender cosas muy básicas y vamos a ir mejorando y entrando en cosas mucho más importantes, pero estas cosas tan básicas, que uno ve como muy básicas, pues a la hora de interpretar un pasaje bíblico son demasiado importantes, muy importantes. Así que, mis queridos hermanos, no es más, que Dios los bendiga. Quedamos pendientes de los videos que les mencioné, donde vamos a hablar sobre el canon bíblico y ahí vamos a entender la diferencia entre Biblias católicas y no católicas, en unas claves que les quiero dar para interpretar correctamente un pasaje bíblico que a mí me han servido mucho y creo que a ustedes también les pueden servir. Y vamos a trabajar el tema de la sola escritura, si es cierto, si es correcto hoy en día decir solo la Biblia y nada más que la Biblia. En fin, todo eso lo vamos a profundizar y lo vamos a explicar. Sin más, que Dios los bendiga, un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.